Te vendieron una victoria que nunca ocurrió. Durante 7 años, Washington prometió que las sanciones contra Venezuela funcionarían, que el régimen caería en semanas, que la presión económica total sería suficiente para cambiar un gobierno desde el otro lado del continente. El discurso era impecable: democracia contra dictadura, libertad contra opresión, el peso del sistema financiero global contra un país de 30 millones. ¿El resultado? Nicolás Maduro sigue exactamente donde estaba en 2019 y las petroleras estadounidenses acaban de forzar un retroceso que nadie en Washington quiere llamar por su nombre real: una derrota estratégica envuelta en lenguaje técnico sobre licencias temporales y ajustes de política energética. Lo fascinante no es que esto haya pasado, lo fascinante es que todos sabían que iba a pasar. Déjame mostrarte cómo se vende una política exterior cuando sabes que está destinada al fracaso. Primero, magnificas la amenaza. Venezuela no es solo un gobierno problemático, es una amenaza existencial para el hemisferio. No solo tiene petróleo, tiene las reservas probadas más grandes del planeta: 303.000 millones de barriles, más que Arabia Saudita, más que todo el Medio Oriente, excepto Arabia Saudita e Irán, combinados. Y aquí está el detalle que hace la historia aún más fascinante. Ese petróleo está a 3 horas de vuelo de Miami. No está en el otro lado del planeta. No requiere atravesar rutas marítimas complejas controladas por potencias hostiles. Está prácticamente en el patio trasero de Estados Unidos. Segundo, simplificas la solución. Cortas el acceso al sistema financiero internacional, bloqueas las exportaciones petroleras, congelas activos en el exterior. La economía colapsa, el gobierno cae, la democracia regresa. Limpio, rápido, efectivo. El plan sonaba perfecto en las salas de reuniones de Washington, elegante en su simplicidad, devastador en su alcance, total en su implementación. Tercero, estableces un calendario imposible. Semanas, dijeron en 2019. El régimen no sobrevivirá el verano. Para el otoño, prometieron, habría un gobierno de transición. Para fin de año, elecciones libres. Esas promesas no fueron ambiguas, fueron específicas, públicas, repetidas en cada foro internacional disponible. El problema: esa narrativa ignora una realidad brutal que cualquier analista serio conocía desde el primer día. Venezuela está sentada sobre un recurso que el mundo necesita y siempre habrá compradores dispuestos a ignorar las sanciones estadounidenses si el precio es correcto. China no tuvo problemas morales. India tampoco. Turquía vio una oportunidad comercial. Malasia procesó petróleo venezolano y nadie dijo nada. Rusia proporcionó asistencia técnica. Irán compartió estrategias de evasión de sanciones perfeccionadas durante décadas. La arquitectura completa de sanciones dependía de que todos los actores globales respetaran el veto estadounidense. Pero el mundo ya no funciona así, y Washington lo sabía, o más precisamente, los arquitectos de la política lo sabían, pero apostaron a que podían forzar el cumplimiento global de todas formas. Perdieron esa apuesta. Aquí es donde el guión oficial se desmorona. Las refinerías del Golfo de México fueron construidas específicamente para procesar crudo pesado. No es una preferencia técnica menor, es su razón de existencia. Billones de dólares en infraestructura diseñada para un tipo específico de petróleo que Venezuela produce mejor que casi cualquier otro país. La química del petróleo no negocia con ideología política. El crudo pesado venezolano tiene propiedades específicas que requieren equipamiento especializado. Invertir décadas en construir refinerías para ese tipo de crudo crea una dependencia estructural que ninguna orden ejecutiva puede eliminar con un decreto. Cuando cortaron el suministro venezolano
en 2019, esas refinerías enfrentaron una crisis operativa inmediata. Necesitaban crudo pesado. Rusia podía proveer. Entonces importaron petróleo ruso mientras sancionaban a Venezuela por exactamente las mismas razones que luego usarían para sancionar a Rusia. La contradicción era tan evidente que se volvió cómica. Castigaban a Maduro mientras financiaban a Putin. Cuando llegaron las sanciones contra Rusia por Ucrania, las refinerías se quedaron sin opciones viables. Canadá produce crudo pesado, pero no en cantidades suficientes para reemplazar simultáneamente a Venezuela y Rusia. México tiene algo, pero su producción está en declive estructural. No había sustitutos mágicos esperando en reserva. Ahora presta atención a este número: 47.000 millones de dólares. Esa es la cifra estimada de pérdidas acumuladas por las 5 grandes petroleras estadounidenses debido a las sanciones combinadas contra Venezuela y Rusia en los últimos 3 años. No es un costo abstracto, son refinerías operando al 60% de capacidad. Son miles de empleos en Texas y Luisiana reducidos o eliminados. Son accionistas exigiendo explicaciones en cada junta trimestral. Son también comunidades enteras dependientes de esas refinerías, viendo sus economías locales contraerse. Restaurantes con menos clientes, escuelas con menos financiamiento, por impuestos reducidos, infraestructura deteriorándose porque los presupuestos municipales dependen de la actividad petrolera. Chevron rompió filas primero. Consiguió una licencia especial en 2022 que le permitió operar en Venezuela mientras sus competidores sangraban dinero. ExxonMobil, ConocoPhillips, Occidental, Marathon, todos observaban cómo Chevron ganaba mientras ellos perdían. La tensión era insostenible, no solo entre las petroleras y Washington, sino entre las petroleras mismas. La competencia desigual creada por licencias selectivas generó presiones internas devastadoras para toda la industria. Y entonces llegó enero de 2026. Trump regresa prometiendo línea dura contra Venezuela. Las petroleras dijeron basta. No fue una reunión pública. No hubo comunicados de prensa dramáticos. Fue una conversación privada entre ejecutivos corporativos y funcionarios gubernamentales donde se estableció una realidad simple: o ajustan la política de sanciones o vamos a otros mercados permanentemente. Washington cedió. Le llamaron flexibilidad pragmática en política energética. Otros le llaman lo que es: reconocer que una estrategia de 7 años fracasó completamente. Déjame ser brutalmente claro sobre lo que acaba de pasar. Esto no es una victoria política para nadie. Es el reconocimiento tácito de que el arma económica más poderosa del arsenal estadounidense tiene límites reales que todos fingieron ignorar durante 7 años. Venezuela no colapsó, no hubo cambio de régimen, no hubo transición democrática. Maduro fortaleció su control interno, diversificó sus alianzas comerciales y demostró que un país mediano puede sobrevivir a la presión económica total de la superpotencia global si está dispuesto a pagar el precio. ¿Y quién pagó ese precio? Los venezolanos comunes. Inflación del 10.000% anual, escasez de alimentos y medicinas, migración masiva, millones huyendo hacia Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Las sanciones causaron sufrimiento masivo, solo que el sufrimiento cayó sobre las personas equivocadas. El régimen se adaptó, la población absorbió el impacto. Ahora Washington retrocede silenciosamente. Las petroleras estadounidenses volverán a Venezuela. Los precios de la gasolina en Estados Unidos probablemente bajarán 15 o 20 centavos por galón en los próximos meses cuando el petróleo venezolano fluya nuevamente hacia las refinerías del Golfo. Pero aquí está la parte que nadie quiere reconocer. El daño estratégico ya está hecho y es irreversible.
Si eres latinoamericano, esto te afecta directamente aunque nunca pongas un pie en Venezuela. Durante décadas, el miedo a las sanciones estadounidenses fue una herramienta de control político efectiva en toda la región. Países ajustaban sus políticas exteriores, sus alianzas comerciales, incluso sus constituciones internas para evitar la ira de Washington. Venezuela acaba de demostrar que ese miedo tiene límites. Sobrevivieron 7 años de presión económica máxima. Encontraron compradores alternativos. Construyeron sistemas de pago paralelos. Reorientaron su comercio hacia Asia. Y cuando Washington finalmente cedió, lo hicieron desde una posición debilitada, no fortalecida. Para cualquier gobierno latinoamericano que enfrente presiones futuras de Estados Unidos, el caso venezolano es un manual de supervivencia, no un modelo a celebrar. Las consecuencias humanas fueron devastadoras, pero sí un precedente que cambia cálculos políticos en toda la región. Colombia observa con atención particular. Recibió millones de migrantes venezolanos que huyeron del colapso económico causado por las sanciones. Ahora ve cómo Washington retrocede silenciosamente de la misma política que generó esa crisis migratoria. ¿Quién compensa a Colombia por los costos sociales, económicos y políticos de absorber esa migración masiva? Brasil toma notas meticulosamente. Como la economía más grande de Sudamérica, Brasil siempre ha equilibrado sus relaciones con Washington, Beijing y Moscú. El fracaso de las sanciones contra Venezuela refuerza la estrategia brasileña de diversificación y autonomía. Si Venezuela pudo resistir, Brasil ciertamente puede permitirse mayor independencia. México recalibra sus estrategias de negociación. Comparte frontera con Estados Unidos, lo cual históricamente ha limitado su margen de maniobra. Pero el precedente venezolano muestra que incluso la presión económica total tiene límites operativos. México puede negociar con mayor confianza, sabiendo que las amenazas de sanciones son menos absolutas de lo que parecen. Todos entienden que el poder de sanciones unilaterales estadounidenses es menor de lo que Washington pretende, y hay una segunda consecuencia igual de importante: la credibilidad de las promesas estadounidenses sobre intervención humanitaria. Washington dijo que las sanciones eran para liberar al pueblo venezolano. 7 años después, el pueblo venezolano está peor. Maduro está más fuerte y Estados Unidos está negociando acceso al mismo petróleo que juró nunca comprar mientras ese gobierno existiera. La próxima vez que Washington prometa que la presión económica es por derechos humanos, ¿quién va a creer? La próxima vez que prometa que el sufrimiento temporal llevará a liberación futura, ¿quién va a aceptar ese argumento? Cada migrante venezolano en Colombia, cada familia separada entre Maracaibo y Miami, cada venezolano que sobrevivió años de escasez mientras Washington prometía que el final estaba cerca. Todos ellos son evidencia viviente de que la narrativa humanitaria era, en el mejor de los casos, ingenua y en el peor, cínicamente instrumentalizada. Para América Latina, esto establece un patrón reconocible: promesas grandiosas de Washington que no se materializan, poblaciones que pagan costos brutales y retrocesos silenciosos sin que nadie asuma responsabilidad por las consecuencias humanas. No voy a predecir el futuro, pero sí puedo proyectar cómo diferentes tensiones podrían desarrollarse. Escenario optimista: recalibración controlada. Venezuela aumenta exportaciones gradualmente hacia Estados Unidos. Las refinerías del Golfo operan a capacidad completa nuevamente. Miles de empleos regresan. Los precios de gasolina bajan modestamente. Washington mantiene cierta presión diplomática, pero acepta la realidad comercial. En este escenario,
Ambos lados declaran victoria parcial estratégica. Trump afirma que negoció desde fortaleza para proteger empleos estadounidenses. Maduro proclama que resistió la presión imperial. Ninguno admite derrota. Las petroleras recuperan gradualmente las inversiones perdidas durante los años de sanciones. Los trabajadores tejanos regresan a turnos completos. Las comunidades del Golfo ven revitalización económica modesta. Los precios de energía se estabilizan. Para América Latina, esto significa estabilidad relativa, menos migración venezolana cuando la economía mejora marginalmente, menos tensión regional. Un caso de estudio sobre pragmatismo tardío que eventualmente prevalece sobre ideología. El comercio regional se normaliza lentamente. Venezuela vuelve a integrarse parcialmente en mercados hemisféricos. Las relaciones diplomáticas permanecen frías pero funcionales. Probabilidad media. Requiere que todas las partes acepten silenciosamente una derrota mutua y finjan coherencia. Requiere también que ningún actor desestabilice el equilibrio frágil recién alcanzado. Otros países ven el retroceso venezolano como señal de debilidad sistémica estadounidense. Irán duplica sus exportaciones de petróleo, desafiando sanciones abiertamente. Corea del Norte construye redes comerciales paralelas usando el modelo venezolano. Cuba intensifica vínculos con China sabiendo que las sanciones tienen fecha de vencimiento implícita. Más importante aún, países que previamente temían desafiar a Washington comienzan a calcular que los costos de resistir sanciones son tolerables si Venezuela pudo sobrevivir. El efecto disuasorio de las amenazas económicas estadounidenses disminuye dramáticamente. Arabia Saudita observa el precedente venezolano mientras negocia acuerdos petroleros con China, en yuanes, no dólares. Los Emiratos Árabes siguen el mismo camino. El petrodólar, fundamento del poder financiero estadounidense, enfrenta erosión acelerada. Para América Latina, esto significa fragmentación profunda del orden regional. Brasil y México buscan mayor autonomía de Washington de forma cada vez más explícita. Surgen bloques comerciales alternativos que deliberadamente excluyen participación estadounidense. La influencia de Washington en el hemisferio disminuye a niveles no vistos desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Argentina, enfrentando sus propias crisis recurrentes, mira el modelo venezolano de comercio con China y Rusia como alternativa viable cuando las instituciones financieras occidentales imponen condiciones inaceptables. Chile diversifica sus exportaciones de cobre hacia compradores asiáticos dispuestos a negociar en monedas alternativas. El sistema interamericano tradicional, construido durante décadas bajo liderazgo estadounidense, se fragmenta en subsistemas regionales con lealtades divididas. Probabilidad alta en el largo plazo. El precedente ya está establecido. Solo es cuestión de cuántos países deciden probarlo y cuán rápido se propaga el patrón de comportamiento. El petróleo venezolano regresa a Estados Unidos bajo acuerdos técnicos que evitan admitir retroceso político. Washington mantiene retórica dura, pero acciones flexibles. Las sanciones permanecen nominalmente, pero con tantas excepciones que se vuelven inoperables en la práctica. Este es el escenario de ambigüedad estratégica deliberada. Todos fingen que nada cambió fundamentalmente mientras la realidad sobre el terreno se transforma completamente. Los comunicados oficiales hablan de mantener presión sobre el régimen, mientras simultáneamente aprueban licencias petroleras. Los funcionarios estadounidenses pronuncian discursos sobre democracia y derechos humanos mientras firman contratos energéticos. Venezuela proclama resistencia antiimperialista mientras vende petróleo a las mismas corporaciones que supuestamente combate. Para América Latina significa vivir en ambigüedad permanente.
Nadie sabe qué amenazas estadounidenses son reales y cuáles son teatro político. Los gobiernos ajustan políticas basándose en intereses inmediatos, no en principios de largo plazo. Brasil firma acuerdos comerciales con China mientras mantiene relaciones cordiales con Washington. México balancea dependencia económica de Estados Unidos con creciente autonomía política. Colombia continúa colaboración de seguridad con Washington, mientras expande comercio con actores que Estados Unidos sanciona. La región aprende a navegar realidades contradictorias simultáneas. Diplomacia pública dice una cosa, contratos comerciales privados dicen otra. Pronunciamientos oficiales declaran principios, acciones concretas revelan pragmatismo. Esta es la opción más realista porque permite que todos guarden apariencias mientras aceptan realidades comerciales ineludibles. Nadie tiene que admitir derrota. Todos pueden reclamar coherencia mientras cambian de dirección. Es también el escenario más peligroso porque normaliza la desconexión entre retórica y realidad, erosionando confianza en compromisos internacionales. Déjame contarte dos historias paralelas que revelan la verdadera magnitud de lo que está pasando. Primera historia. Un trabajador en Port Arthur, Texas. Durante 3 años, su refinería operó al 60% de capacidad porque no había suficiente crudo pesado para procesar. Vio compañeros despedidos, vio turnos reducidos, vio promesas de que sacrificaban empleos por principios democráticos. Ahora le dicen que los cargamentos venezolanos regresan. Su trabajo es más seguro. Debería estar feliz. Pero entiende lo que significa. Significa que todo el discurso sobre sanciones patrióticas era negociable. Significa que sus amigos perdieron empleos por una apuesta política que Washington sabía que no podía ganar. Significa que la línea dura exactamente hasta que las corporaciones petroleras pierden demasiado dinero. Segunda historia. Una familia en Maracaibo, Venezuela. Sobrevivieron años de escasez brutal. Inflación que volvió sus ahorros inútiles cada semana. Apagones de 12 horas. Colas de 6 horas para comprar comida. Les dijeron que el sufrimiento era necesario, que Washington los liberaría, que solo necesitaban resistir un poco más. 7 años después, Maduro sigue en el poder. Pero ahora hay comida en los mercados, gasolina en las estaciones, electricidad la mayor parte del día. No porque las sanciones funcionaron, porque Venezuela encontró otros compradores, otros sistemas, otras alianzas. El sufrimiento fue real, la liberación prometida nunca llegó. Y ahora Washington negocia con el mismo gobierno que juró nunca reconocer. Estas dos historias son la verdad detrás de toda la geopolítica abstracta. Personas reales pagando costos reales por apuestas políticas que los poderosos sabían que probablemente fracasarían. Aquí está la lección más profunda que deberías llevarte de todo esto. El petróleo es poder. No es una metáfora, es la realidad material que determina quién tiene calefacción en invierno, quién puede transportar comida a las ciudades, quién puede mantener economías funcionando. Durante un siglo, Estados Unidos controló gran parte de ese flujo global. Decidía quién podía vender y quién podía comprar. Usaba ese control para premiar aliados y castigar enemigos. El petrodólar era la columna vertebral de la hegemonía global estadounidense. Lo que estamos presenciando no es el colapso dramático de ese sistema, es algo más insidioso, la erosión gradual de su efectividad. Cada sanción que falla es una grieta más en los cimientos. Venezuela fue una prueba del límite superior del poder de sanciones estadounidenses. Washington apostó todo a que la presión económica total cambiaría un gobierno. Perdió esa apuesta y ahora tiene que tragarse esa derrota
mientras finge que fue pragmatismo económico todo el tiempo. El precedente está establecido. Irán lo estudia, Cuba lo estudia. Cada país que teme convertirse en el próximo objetivo de sanciones estadounidenses está tomando notas detalladas sobre exactamente cómo Venezuela sobrevivió. La próxima vez que Washington amenace con sanciones devastadoras, el país objetivo va a mirar a Venezuela y pensar, ellos resistieron 7 años, nosotros también podemos. Esa es la verdadera derrota, no que Maduro permanezca en el poder, sino que el mundo aprendió que las sanciones estadounidenses tienen límites reales y que esos límites son alcanzables si estás dispuesto a pagar el precio. No sé de dónde eres, si eres estadounidense, venezolano, latinoamericano o de cualquier otra parte del mundo, pero todos deberíamos prestar atención a lo que está pasando. Esto no es solo sobre petróleo, es sobre poder, es sobre quién controla recursos globales, es sobre el lento pero inevitable reequilibrio del orden mundial que Washington construyó después de 1945 y es sobre el costo humano real de apuestas geopolíticas que fracasan. Millones de venezolanos que emigraron, trabajadores estadounidenses que perdieron empleos durante años de sanciones inefectivas, comunidades enteras en Texas y Luisiana que vieron sus economías contraerse mientras Washington perseguía objetivos políticos inalcanzables. En los próximos meses, cuando llenes el tanque de tu auto, parte de esa gasolina probablemente vendrá de Venezuela, el mismo petróleo que Washington juró nunca comprar mientras Maduro estuviera en el poder. Esa es la rendición que nadie en Washington quiere llamar por su nombre verdadero. Esa es la derrota que se disfraza de ajuste pragmático de política energética. Y esa es la razón por la cual el mundo está cambiando más rápido de lo que las estructuras de poder tradicionales pueden adaptarse. No es un colapso, es una erosión, gota a gota, sanción fallida tras sanción fallida, país por país, aprendiendo que existen alternativas viables al sistema que Washington controla. El presidente venezolano no destruyó la hegemonía estadounidense inmediatamente, pero estableció un límite visible a lo que esa hegemonía puede lograr cuando enfrenta resistencia respaldada por recursos estratégicos. El petróleo venezolano regresa a Estados Unidos y con él regresa la incómoda verdad de que en la batalla entre ideología política y necesidad económica, la economía casi siempre gana. Al final, el petróleo siempre encuentra su mercado y el poder siempre encuentra sus límites. La única pregunta que queda es cuánto tiempo tomarán esas lecciones en transformarse en cambios estructurales en el orden global.